Estamos viviendo un tiempo precioso como iglesia, lleno de actividades, lleno. Pero eso es vital para la vida de cada uno de nosotros, porque nos hace depender cada vez más de Dios. El día sábado, porque el domingo tuvimos una reunión recontracargada el domingo, ¿sí? Sé que no hubo lugar, no hubo tal vez el espacio para poder decirlo, pero quiero hacer mención de lo que sucedió el sábado. El sábado, todos los maestros de esta casa, ¿sí?, fueron a una reunión, una capacitación. ¿Y saben lo bueno que es eso? Porque nada es en vano. Le dedicaron tiempo para capacitarse en las cosas del Señor, y eso, ¿sabe qué es? Es preparar la tierra. ¿Para qué? ¿Para qué uno prepara la tierra? Para la lluvia, porque la lluvia viene, porque van a venir muchas personas con necesidad. ¿Y sabes qué? Vamos a estar capacitados para recibirla. Y eso es lo que fue a hacer esta iglesia el día sábado. En la iglesia el día sábado tuvimos una capacitación en la iglesia del pastor Ciro Crimi, ¿sí?, un pastor del Seminario Bíblico de Fe, y fueron, yo conté 16, no sé si éramos 16, 18 tal vez éramos, y no sé si más, pastor, porque no me alcanzaban los dedos, ni de la mano, ni de los pies, ya me había perdido, pero un montón de hermanos, y creo que, ¿sabes qué?, que era la iglesia que más maestros llevó de todas, porque presta atención. Era la iglesia que más maestros llevó, porque yo estaba ahí y los veía los grupos, porque yo llegué temprano. Llegué bien temprano, entonces miraba todo. Y la iglesia que más personas, más maestros llevó fue esta. Así que imagínense lo que Dios va a hacer en esta casa, ¿sí? Una capacitación acerca del autismo, ¿sí? Del TGD, ¿no? Del autismo, del trastorno del espectro autista, TGA, sí, del TEA, del TEA, el trastorno del espectro autista, ¿sí? Y aprendimos un montón de cosas. Una de las cosas que aprendí, porque nosotros que somos hijos de Dios, nunca dejamos de aprender. Aprendí acerca de que al niño hay que hablarle, porque aprendí, y me quedé con esto, de todo el taller me quedé con esta partecita, de que uno le habla al espíritu, a los niños, y prepara el espíritu de ese niño. ¿Para qué? Para que el día de mañana llegue a los pies de Cristo. Entonces, como no hay que perder la oportunidad de hablarle de Cristo, por más que pienses o se te ocurre que tal vez se te ocurre ese pensamiento de que no te está oyendo, no, hablale de Cristo, porque le estás hablando a su espíritu, decía. A su espíritu le estás hablando y le estás preparando para el día de mañana pueda convertirse al Señor y hacer el Señor de su vida. Así que no perder el tiempo de poder hablarle en todo tiempo, momento. Así que esto me impactó, no lo tenía así, no lo tenía incorporado así, y es algo que me sirvió del taller y me lo apropié para mí y dije, qué bueno que es cierto, hay que hablarle porque tal vez pensás que no te está oyendo, pero le estás hablando a su espíritu, lo estás preparando para cuando llegue al camino del Señor. Así que nada, precioso, no quería pasar por alto, me olvidé de comentártelo recién cuando estuvimos en la oficina, pero se me vino a la mente cuando estábamos ahí. Así que sí, fue hermoso y te tenés que sentir orgulloso, pastor. Todos los hermanos que fueron, hermoso. Así que bueno, quiero compartir el día de hoy el mensaje que el Señor cargó en mi corazón, ¿sí? Podemos poner el título del mensaje, que es el proceso de cambio. Tal vez la imagen te deje pensando qué significa el proceso del cambio, ¿sí? La pastora recién, hace unos minutos atrás, estuvo hablando acerca de lo que es la conversión, ¿no? De aquel Dios que comenzó la buena obra en nosotros y que la perfeccionará en el día de Jesucristo, hasta el día de Jesucristo, va a ir perfeccionando una obra en nosotros. Y el mensaje que tengo de parte de Dios para compartir con todos nosotros es exactamente el mismo. En la obra, aquel que comenzó algo en nosotros, como declara la palabra de Dios. Si Dios comenzó una obra, hizo el puntapié inicial, pero en esa obra que comenzó en cada vida,
hay un proceso de cambio, hay un proceso, algo empezó a suceder, algo va a suceder en nuestra vida. La Biblia lo declara como que el Señor en el libro de Pedro dice bien claro que nos transportó desde las tinieblas hacia la luz. El Señor hizo una obra, ¿sí? Y eso es lo importante. Si estás en este lugar es porque Dios hizo una obra en tu vida, porque Dios inició algo. Inició un proceso en tu vida. El Señor dice que tomó nuestras vidas y nos transportó desde un reino, desde el reino de las tinieblas, donde estábamos sin esperanza, en oscuridad, sin conocerle a Dios. Es más, la Biblia lo declara que le estábamos dando la espalda a Dios. No lo teníamos en cuenta. Sin embargo, Él tiene misericordia de cada uno de nosotros y nos transporta desde esas tinieblas, desde donde no hay esperanza, de aquel lugar donde no tenemos absolutamente nada que hacer. Sí, no hay esperanza, es un lugar de muerte y el Señor nos saca de ahí a través de la obra de la cruz y nos transporta ¿a dónde? Hacia su luz admirable, declara la palabra de Dios. Y ese proceso es el proceso de cambio. Algo inició dio el Señor en nuestra vida, dio el puntapié inicial en nuestras vidas. Y ese puntapié inicial la Biblia lo declara, o la teología, más bien aquellos que estudian teología, lo declaran como el nuevo nacimiento. ¿Qué tiene que ver el nuevo nacimiento? El nuevo nacimiento es un proceso que el Señor inicia, ¿sí? Es un proceso, cuando el Señor nos transporta de un reino a otro, es el inicio. ¿De qué? Del nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es aquel Nicodemo que se acercó a Jesús, escondido de noche, aquel que era conocedor de las Escrituras, porque era un sacerdote, era conocedor de las Escrituras, entonces se acercó a Jesús de noche, en lo oculto, porque tenía intriga de conocerle a Jesús. Y el Señor le dice y le declara que era necesario que nazca de nuevo, ¿sí? Entonces Nicodemo dice, ¿cómo a esta edad yo voy a entrar en el vientre de mi madre? ¿Cómo voy a hacer eso? Y Jesús le dice, no, estoy hablando del nuevo nacimiento. Él estaba declarando el nuevo nacimiento, esta transportación que hizo el Señor desde las tinieblas hacia su luz, ese nuevo nacimiento. Eso es lo que el Señor le estaba declarando. El proceso que debía pasar Nicodemo era ese, el nacimiento espiritual, porque cuando no conocemos al Señor, estamos en una oscuridad. Como les dije, le declaré recién, le estábamos dando la espalda a Dios. Entonces Dios hizo una obra inicial a nosotros al creer en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. El Señor inició la obra, pero no queda ahí. Hay un proceso de cambio. Algo que inició el Señor y va a seguir trabajando. Y en ese proceso de cambio cotidiano estamos cada uno de nosotros. Por eso quiero que abran sus Biblias, ¿sí? En el libro de Proverbios, Proverbios 4. Mire lo que dice Proverbios 4, versículo 18 y versículo 19. Voy a leer y dice así la palabra del Señor. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Esto dice el 18. El 19 hace el contraste. Mira el contraste del versículo 19. El camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. ¿Sí? Hace un contraste. Hace un contraste entre aquellos que son justos. ¿Quiénes son los justos? Los justos somos los que fuimos justificados por Cristo Jesús. Cristo nos hace justos, no porque seamos buenos, no porque seamos intachables, sino que la obra de Cristo, creer en Jesús como nuestro Señor y Salvador, nos justifica, dice el libro de Romanos. El Señor nos justificó. Él fue, a través de Él somos justos. Entonces somos justos a través de la obra que Cristo hizo. Yo creo en Cristo, entonces Él me justifica. Entonces, que el Señor nos justifica, siempre suelo decir, y me encanta decir, que Dios nos mira y nos ve como si no tuviésemos pecado. Eso es en sí la justificación. Es que Dios nos mira como si no hubiésemos pecado nunca. Imagínense.
lo precioso que es la obra de Cristo en nosotros. Entonces, mire este contraste que está haciendo el libro de Proverbios. El 18 dice, la senda de los justos es como la luz de la aurora. La senda de los justos. Cuando hablamos de senda, hablamos de camino. Y si hablamos de camino, hablamos de cotidianidad. Y si hablamos de cotidianidad, hablamos de comportamiento. Y si hablo de comportamiento, es cómo me conduzco. Entonces la palabra de Dios, en toda la deducción que acabamos de tomar del proverbio, dice más la senda de los justos, o sea, su camino. Su camino. ¿Cómo es su camino? Dice la palabra de Dios que acabamos de leer, es como la luz de la aurora. ¿Sabe lo que es la luz de la aurora? Es el comienzo en la noche, cuando está todo oscuro y comienza a salir el sol. Esa es la aurora. La aurora, entonces los primeros rayos del sol que comienzan a salir, empiezan a hacer algo, empiezan a hacer una luz, pero dice que va en aumento, declara el proverbio. Va en aumento hasta que el día es perfecto. Todos, dice la palabra de Dios, que tenemos que crecer hasta la estatura ¿de quién? De Cristo Jesús, el hombre perfecto. Hasta ahí tenemos que crecer. Pareciera algo imposible. Pareciera algo que no puedo alcanzar. Solamente por la gracia y la misericordia de Dios y a través de su palabra que voy a ir alcanzando esa estatura, esa perfección. ¿Y qué tiene que ver esa perfección? La palabra, el proverbio declara que esa luz que nació en cada uno de nosotros, en el caminar diario, en cómo me conduzco, nació una luz que va a ir aumentando. ¿Cómo va a ir aumentando? A través del proceso, el proceso de cambio. El proceso de cambio. El Señor inició una obra y nosotros debemos cada día más conocerle a Jesús. Debemos cada día más tener hambre por Él, hablar con Él, tener intimidad con Él, leer su palabra. Entonces voy a crecer, congregar, compartir tiempo con mis hermanos. De esto se trata. No es más. No es más. No le busquemos tanta vuelta teológica al asunto. Es simplemente eso. Dios desea que cambiemos nuestra vida. Y ahora vamos a ir por qué necesitamos. Porque en la segunda parte del versículo, el 19, dice que aquel que es impío, ¿quién es el impío? Aquel que no conoció a Dios. Aquel que todavía está en oscuridad. ¿Cómo dice? Dice que se tropieza y no sabe, porque está en oscuridad, no sabe con qué se tropieza. Más de uno de nosotros durante la noche, con todas las luces apagadas, hemos pateado juguetes de nuestros niños, hemos pegadole patadas a la mesita de luz, y retorcernos de dolor. Pero no sabemos con qué nos tropezamos muchas veces, porque estamos en oscuridad. Y cuando estamos en oscuridad no sabemos, no entendemos, ni sabemos por qué, no lo tenemos en cuenta. Y eso es lo que le está pasando al impío, porque el impío no conoce a Dios. Como no conoce a Dios, ¿sí? Cree que todo lo que hace está bien, cree que engañar a su esposa está bien, cree que robar está bien, pero sin embargo para nosotros no. ¿Por qué? Porque resplandeció, hay una obra, el Señor nos transportó, ya no somos presos del pecado. Ya el pecado no se enseñorea de nosotros, no pertenecemos más al reinado ese. Ahora somos del reino de la luz, del reino de Cristo. Y es ahí donde debemos iniciar una obra. Pero básicamente estos textos nos ilustran el paso necesario por el nuevo nacimiento. Ese es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es una obra que inició Cristo en nosotros y que se va a ir, ¿sí?, iluminando nuestra vida. Recuerde cómo tenemos que llegar a la luz del mediodía, a la luz del mediodía, la luz que resplandece por todos lados. Gloria a Dios por eso. Vamos camino hacia resplandecer constantemente y en todo tiempo y en todo momento. Vamos a camino hacia eso. Gloria a Dios. Y el Señor está trabajando con nosotros. El Señor está haciendo una obra en nosotros. Ninguno de nosotros podemos negar esto. Entonces, ¿saben qué? Podemos leer Primera de Juan 3, versículo 9. Primera de Juan
versículo 3, capítulo 3, perdón, versículo 9, primera de Juan 3, versículo 9, dice de esta manera: todo aquel que es nacido de Dios. ¿Que de quién nació? De Dios. ¿Vio que está hablando del nuevo nacimiento? No está hablando que naciste de mamá y de papá. No está hablando de ese nacimiento natural. Aquí la palabra está declarando del nacimiento espiritual. Por eso dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Claro, tenemos el Espíritu Santo, la simiente de Dios está dentro de nosotros. Entonces, no podemos permanecer en pecado. Por eso dice, sigue diciendo la palabra de Dios, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, ¿sabe qué? A partir de ahora en más, vamos a empezar a juzgarnos uno a los otros y a mirarnos y a decir, mira, a este no nació de nuevo, porque este está pecando. No, la palabra no está diciendo eso. La palabra no está diciendo eso. Este texto, si yo lo saco de contexto, puedo acusar a mi hermano en la fe. Y puedo decir, mirá, este no nació todavía no, de nuevo. Mirá, ¿cómo puede ser que peque de esa manera? No, no se trata de eso. Este texto lo que nos está declarando del poder que tenía el pecado sobre nuestras vidas. Nosotros hoy no somos más presos del pecado. Nosotros hoy pertenecemos al reino de la luz. El pecado no se enseñorea de nosotros. ¿Recuerda el texto de Proverbios? El impío, aquel que era pecador, que no tiene la ley en su corazón marcada, peca y no sabe que lo que está haciendo está mal. Porque para él es normal, porque todo el mundo lo hace. Y todos mienten. Yo voy a mentir si todos mienten. No tiene vara que lo rija. No hay una vara que lo corrija, no hay nada, porque no lo conoce a Dios. Pero nosotros que conocemos a Dios, sí. Tenemos al Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo explico este texto? Este texto lo explico que ya dice la palabra de Dios que nosotros, el pecado para nosotros no nos deleita ya. Nosotros huimos del pecado, porque el pecado nos debe repugnar, dice la palabra de Dios. El pecado para a nosotros no nos debe agradar. Es lo que está diciendo este texto. Todo aquel que es nacido de Dios ya no practica el pecado. Ahora, practicar, ¿sabe qué es? Vivir de acuerdo a, estar conforme con lo que está haciendo. Por eso dice, no practica el pecado. No está diciendo, no peca, es perfecto. No está diciendo de practicar. Está diciendo de aquel que engaña a su esposa y sigue engañando a su esposa y viene a la iglesia y sigue en la misma vida. A ese le está confrontando el Señor. A ese le está diciendo, vos ya no sos más preso del pecado. Tenés libre albedrío, podés elegir. Tenés el Espíritu Santo que te pega fuerte en el pecho y te dice, no, eso que estás haciendo está mal, alejate, eso te está lastimando. Entonces ahí entiendo que aquel que inició la buena obra me está queriendo perfeccionar. Y de este proceso de cambio se trata, día a día. Entonces recordá que no significa que el nuevo nacido no peca más. No significa, este texto no está diciendo eso. No está diciendo que aquellos que nacimos de nuevo no pecamos más, porque la Biblia dice que somos todos pecadores. Hasta que habitemos la tierra, hasta que estemos con el cuerpo glorificado delante del Señor, ahí sí va a ser otro cantar. Pero mientras estemos aquí en la tierra, vamos a pecar, nos vamos a equivocar, pero ¿sabes qué? Tenemos al Espíritu Santo que nos hace reconocer el error y correr a Cristo. Ahí está. Lo que este texto, vuelvo a decir, le está hablando a aquellos que viven pecando, que dicen conocer a Dios, pero lo está confrontando porque dice aquellos que practican, aquellos que habitan en el pecado, aquellos que están involucrados con el pecado y saben que está mal y siguen haciéndolo. Entonces a esos les está confrontando Juan. Entonces ahora entiendo este nuevo nacimiento. Entonces
pareciera que hay una batalla cotidiana, ¿sí?, por ganar. Mire lo que dice el libro de Efesios, Efesios 4. Efesios 4, 22 y 24. Efesios 4, 22 al versículo 24. En el 22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y en santidad de verdad. Ahora, este texto es un llamado para todos los hijos de Dios. Dice en este texto, en cuanto a la vieja manera de vivir, aquel viejo hombre, aquella vieja naturaleza, el Señor lo está confrontando, ¿sí? Aquí, bien claro, Pablo le está aclarando, de aquel viejo hombre, despojaos. Debemos despojarnos de aquel viejo hombre, aquel viejo Lucas, ¿sí?, que se la pasaba renegando por todo, que era dominado por los celos. Aquel viejo Lucas que tenía un montón de cosas malas. Me tengo que despojar, me tengo que deshacer de él. ¿Por qué? Porque aquí está la respuesta. ¿Por qué me tengo que deshacer de ese? Porque dice que está viciado, dice, ¿no? Dice que está viciado conforme a los deseos engañosos, está viciado, no nos sirve, hay que despojarse de aquel viejo, una nueva naturaleza, ¿sí? Esa nueva obra que Jesús hizo en nosotros dio el puntapié inicial, pero nosotros nos tenemos que despojar. Yo no puedo tener los pensamientos que tenía antes, porque somos conscientes de que los pensamientos se convierten en acciones. ¿Es así o no? Todo lo que pensamos, después lo llevamos a cabo. Por eso, si tenés malos pensamientos, tenés que despojarte de ellos. Si sos un nuevo nacido en Cristo y tenés esos pensamientos de tu antigua vida, tenés que despojarte. ¿Qué es eso de decir, ay, lo tenía acá, estaba atragantado, te lo tenía que decir? ¡No! Eso pertenece a la vieja vida. No, lo tenía acá, vos sabés, hace 3 meses que lo tengo acá, te lo tenía que decir. ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué actuar así? ¿Por qué te lo tenía guardado? No, ¿qué lo tenías guardado en el cuartito? ¿Lo sacaste a la luz? No. Eso tiene que morir en la cruz. Eso lo tenés que llevar a la cruz y decir, no, Señor, hoy soy una nueva criatura, soy un nuevo nacido, un nacido de nuevo. No puedo tener los pensamientos que tenía antes. ¿Por qué estoy diciendo de pensamiento? Porque el versículo que sigue dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Entonces, ¿cómo? Claramente este texto me está hablando a los pensamientos de esa vestidura antigua, de aquel viejo Lucas. No puede hoy decir que es un renacido en Cristo, que volvió a nacer en Cristo, y puedo tener esos pensamientos. Me tengo que despojar de esos pensamientos. O sea que si tenés malos pensamientos, hoy va a ser el día en que te despoje de cada uno de ellos. Que te despoje, si estás celoso, si tenés envidia. Amén, sí, Señor. Y luego de despojarte, tenés que revestir. ¿A quién no le gusta vestirse con ropa nueva? ¿A quién? A todos nos gusta. Ir a Avellaneda y te venís con toda la ropita nueva y estás esperando ahí a estrenarla. La quiero estrenar ya la quiero. Todos nos queremos poner la ropa nueva. Y miren lo que dice el versículo 24. Y vestidos del nuevo hombre, vestidos del
nuevo, hombre. Yo me tengo que vestir con algo nuevo, con la nueva naturaleza. Algo nuevo Cristo hizo en mí, entonces me tengo que vestir. Es todo lo que hacía y estaba mal, no lo puedo seguir haciendo. Hoy el Señor me confronta y me dice que me vista de nuevo, pero para vestirme de nuevo tengo que pasar por despojar esos viejos pensamientos, aquellos pensamientos que no le agradan a Dios. Lleno mi mente, mis pensamientos, los lleno, llenamos nuestra cabeza. Muchas veces le echamos la culpa al enemigo, pero muchas veces somos nosotros los que estamos pensando mal del hermano. Aquellos que pensamos mal de tu papá, que pensás mal de tu mamá, que, ay, mirá lo que me está haciendo. No, a veces le echamos la culpa a Satanás y somos nosotros mismos, nuestra carnalidad. Tenemos que despojarnos de esos pensamientos, no podemos conducirnos de la misma manera. Entonces es un llamado de Dios. Mire, el mejor de los ejemplos está en el Antiguo Testamento. El pueblo de Dios estuvo mucho tiempo cautivo, estuvo siendo esclavo durante mucho tiempo. Ahora, todo ese tiempo que estuvo cautivo, hasta que vino Moisés y empezó una gran obra a través de Dios y los empezó a libertar. Vamos hacia la tierra prometida. Y empezaron a caminar atrás de Moisés y empezaron a experimentar el poder de Dios. El Mar Rojo se abría. Tremendo. ¡Wow! ¡Qué milagro!, ¿no? Vamos caminando por el desierto. Las sandalias no se gastan. Algo sobrenatural. La columna de fuego de noche en el desierto frío. ¿Sí? Ahora, la nube durante el día para que ellos no se calcinen bajo el sol. Mire, lo sobrenatural. Todo lo sobrenatural estaba ahí, palpable. Ahí estaba lo sobrenatural. Sin embargo, sus mentes no estaban siendo renovadas. Estaban yendo en el proceso del desierto hacia la tierra prometida, pero con los mismos pensamientos. ¡Ay, ya estábamos mejor!, pensó uno. ¡Ah, sí, tenés razón! Allá, cuando éramos esclavos, estábamos mejor. ¿Comíamos carne? Sí, comíamos carne. Ah, ¿vio? El proceso del cambio de mentalidad. Estaban experimentando el poder de Dios, palpando el poder de Dios, viendo los milagros, las maravillas que Dios hacía. Pero sin embargo los pensamientos venían y les estaban dando lugar. Ahora, ¿sabe cuál fue la consecuencia de darle lugar a esos malos pensamientos? Toda esa generación quedó en el desierto. ¿Por qué caminaron 40 años? ¿Por qué? Porque hasta el último que tenía esos pensamientos tenía que quedar en el desierto. Y no pudo ingresar a la tierra prometida. Porque le faltó transformar sus pensamientos, transformar su mente. Nosotros estamos en el proceso. El Señor inició una buena obra, el Señor inició algo en nosotros, hay un nuevo nacimiento, pero estamos en el proceso de cambio. Nuestra lucha constante va a ser con esos pensamientos que tenemos, esos pensamientos tal vez que no vienen del reino de la luz, sino que tal vez o vienen de nosotros mismos o vienen de las mismas tinieblas. Entonces todo el tiempo nosotros somos los que decidimos en qué decidimos pensar. ¿Sabe por qué? Concluyo con este último texto. ¿Por qué le estoy diciendo que nosotros decidimos? Mire lo que dice el libro de Filipenses 4:8, recontra conocido. Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, dice Pablo, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto pensad, dice, ¿no? Entonces, ¿quién toma la decisión? Porque a veces nosotros oramos y decimos, Señor, haz un milagro en mi vida. Cambiame este pensamiento, Señor. No es así. No es sin salabim. No es mágico. No,
Yo decido cambiar esos pensamientos. Por eso dice despojado del viejo hombre. Yo decido cambiar ese pensamiento. Esto no me sirve, esto no me edifica. Yo no puedo seguir teniendo celo, teniendo casi 20 años de matrimonio, siendo celoso como era al comienzo. No, no puedo, no puedo. Me despojo de ese pensamiento. Yo no puedo tener una lucha, una contienda con mi hermano y querer meterle el dedo en la llaga todo el tiempo. No, porque ese pensamiento no es de Dios. Me tengo que despojar. Por eso aquí el apóstol Pablo le está aconsejando a los filipenses, en esto pensad, en esto pensad. Pensemos, cambiemos la mentalidad. ¿Estamos en el proceso? Sí, estamos en el proceso de cambio, pero démosle lugar. Nosotros no querramos que Dios haga lo que nosotros tenemos que hacer. El cambio de mente, el cambio de despojarse de los pensamientos que no edifican, es responsabilidad nuestra, es de nosotros. Mire, termino con esto. Dice, por los demás hermanos, todo lo que es verdadero. En todo lo verdadero debemos pensar. ¿Cómo andamos con la verdad? ¿Somos personas que no hay mentira en nuestros labios? Mire cómo nos confronta, ¿eh? En todo lo verdadero tenemos que pensar. En todo lo verdadero. Recuerda, lo que pensamos se convierte en acción. Entonces, si yo estoy todo el tiempo maquinando mentiras en mi mente, voy a mentir. Por eso, dice, en todo lo que es verdadero debemos pensar. En todo lo que es honesto. ¿Cómo andamos con la honestidad? ¿Somos personas honestas? ¿Somos honestos? Mire que la palabra honesto es pareciera muy grande, ¿eh? Y hay un montón de cosas dentro de ella que cada uno de ustedes se imagina. La integridad, ¿sí? La honestidad. Están todos dentro del mismo combo. ¿Somos honestos? Mire si no nos confronta la palabra de Dios. ¿Somos todo lo justo? ¿Somos justos? ¿Vivimos como justificados? ¿Recuerda lo que le dije? ¿Qué era el justo? Aquel que fue justificado por Cristo. ¿Vivimos como justificados o no? Ahora, sigue diciendo la palabra, todo lo puro. Ay, ¿cómo andamos con la pureza? ¿Cómo andamos con la santidad? ¿Somos santos? ¿O hay mucho por mejorar? Hay mucho por trabajar. Y el Señor comenzó esta obra. Dice, todo lo amable. ¿Somos amables con el prójimo? ¿O estamos esperando que se tropiece para pisarlo? ¿O somos amables? Tenemos el corazón que perdona, que le da segunda oportunidad, de tercera, cuarta, quinta. Si Cristo me las dio a mí. Entonces yo también, hermano. ¿Te equivocaste? No pasa nada. Si el Señor, ¿cuántas oportunidades me dio a mí? Dice que yo debo perdonar como Él me perdonó a mí. Así que imagínese, estoy todavía en deuda. Estoy en el haber y en el debe. Hoy estoy en terrible deuda todavía. Tengo que seguir perdonando. Si tengo que perdonar como Él me perdonó a mí, tengo mucho por hacer todavía. Sigo, termino. Y dice, todo lo que es puro, todo lo amable, todo lo de buen nombre, todo lo de buen nombre, todo lo de buena estima, si hay virtud alguna, si es digno de alabanza, en esto pensar. Recuerden, no podemos decirle al Señor que haga lo que nosotros tenemos que hacer. Los pensamientos y despojarnos de aquellos viejos que nos hace mal es una responsabilidad personal de cada uno. Así que el Señor bendiga nuestras vidas y el Señor quiera que podamos pasar este tiempo, este proceso de cambio en nuestra vida. El Señor inició algo. Hoy hablamos puntualmente de los pensamientos, en esos pensamientos que se convierten en acción. Así que te invito, iglesia, a ponerte de pie y juntos podamos orarle al Señor.